El video tutorial de hoy se llama Introducción al uso de datos LIDAR, el cual busca explicar de una manera básica la tecnología LIDAR para que todas aquellas personas que busquen enfocarse o familiarizarse con esta tecnología tengan una base. Empezando con lo que es el espectro electromagnético, el cual es la distribución de la radiación electromagnética según la energía. Y este espectro se define según la longitud de onda, la cual comúnmente se expresa en micras, que hace referencia a una milésima de parte de un milímetro. En la siguiente diapositiva miraremos un espectro electromagnético. Aquí podemos observar uno donde las energías más altas responden a ondas más cortas. Y como los rayos gamma, aquí tenemos, son energías mucho más altas, pero como se observa en la gráfica de arriba, son ondas más cortas. Mientras que las energías más bajas, como las de radio, responden a ondas más largas, así como las de acá, que tienen un espacio mayor. Entonces, la tecnología LIDAR comúnmente trabaja en lo que es el infrarrojo cercano, pero muchas veces trabaja entre el verde hasta el infrarrojo cercano. Esto es específicamente para unos datos que posteriormente los explicaré, pero comúnmente la tecnología LIDAR trabaja en lo que es el infrarrojo cercano. Hablando de sensores, tenemos dos tipos de sensores. Los sensores activos que detectan el reflejo de la radiación electromagnética emitido por alguna superficie y depende de una fuente de iluminación externa como el Sol, como lo es la mayoría de satélites como Landsat, el cual toma fotografías o sus datos están sesgados a una iluminación externa como la del Sol. Y tenemos también sensores activos que generan su propia fuente de radiación electromagnética, esto sin depender de otras fuentes de energía como el Sol, como es en el caso de los sensores pasivos. Este emite rayos de radiación determinados y mide su retorno, tanto como aquí podemos hablar sobre los sensores radar que emiten ondas de radio y miden su retorno, y en el caso del LIDAR, que también es un sensor activo, este emite un láser y mide su retorno. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que son los sensores. Aquí tenemos al principio un sensor pasivo. Podemos observar claramente cómo eh, el sol emite una luz hacia una superficie. Esta luz es reflejada y el satélite o el sensor lo capta. Este es otro ejemplo de, la, de un sensor pasivo donde capta la energía terrestre. A diferencia de un sensor activo como en la última imagen, el cual él mismo emite su señal, su luz, y este tiene una retrodifusión, el cual regresa como un eco al sensor, y esto es lo que mide. No necesita de una energía externa, sino que él mismo emite su propia energía. Pasemos a lo que es LIDAR. LIDAR es el acrónimo de Light Detection and Ranging, que en español puede significar detección y alcance de la luz. LIDAR es un escaneo que mide la distancia de los objetos mediante una emisión de luz láser, como ya lo había mencionado antes, midiendo el tiempo de retorno. Este emite una señal de láser a un objeto y registra el tiempo que tarda la señal en registrar el objeto y retornar, obteniendo la distancia precisa existente entre el sensor y el objeto. Esta precisión le permite recrear un mapa 3D del área, incluyendo objetos que la fotogrametría no puede reconocer, como lo son los cableados de luz. A pesar de esta precisión de los datos obtenidos y la alta cantidad de,
de información de estos datos puede proporcionar. El precio del LIDAR es un poco elevado, pero son datos de muy alta calidad. Los datos LIDAR también permiten analizar información de un punto en coordenadas X, Y y Z. Entonces son longitud, latitud y elevación. Esto con alta precisión mediante el análisis del tiempo de retorno del láser, el ángulo de escaneo del láser, la posición del GPS mediante un sistema de posicionamiento global y un INS, que es un sistema de navegación por inercia. Esto nos permite crear o tener puntos en 3D sobre un área. Entonces la gente o antes se confundía mucho lo que era LIDAR con respecto a la fotogrametría. Entonces, nosotros tenemos algún par de diferencias que podemos mencionar. Claramente existen más, pero aquí mencionaremos cuatro precisamente, ya que, como antes se mencionó, LIDAR emite su propia luz, por lo cual no se ve afectado por la hora del día, nubosidad o alguna otra condición que pueda afectar la información a la hora de la toma de datos. En cambio, la fotogrametría depende mucho de lo despejado y la hora del día, porque pueden existir sombras, puede existir nubosidad, y si no es una buena hora del día, mediodía, 11 de la mañana, los datos se pueden ver algo afectados, ¿verdad? También LIDAR permite observar entre la vegetación obteniendo información no visible, esto a través de lo que le permite el láser, tal vez atravesar un poco más. Y la fotogrametría 3D es una reconstrucción de una fotografía de lo visible y también es un proceso muy tardado recrear o reconstruir en 3D todo esto, mientras la información LIDAR ya lo permite, ya nos da el formato 3D. Aquí tenemos claramente un ejemplo. Esto fue sacado de el dron Scandinavian, donde tenemos una reconstrucción 3D, fotogrametría en el lado izquierdo de la imagen. Aquí tenemos una reconstrucción 3D y del lado derecho tenemos una nube de puntos LIDAR. Entonces realmente se mira la densidad de datos que maneja LIDAR, como la, el cableado en el lado izquierdo de fotogrametría. No se logra ver todo el cableado, no se logra ver ni siquiera una parte del cableado, y en el lado derecho de la fotografía donde tenemos la nube de puntos LIDAR sí se observa muy bien lo que es el cableado. También se observa muy bien la densidad de vegetación que existe a comparación de la fotogrametría y la torre del cableado, ¿verdad? Que en fotogrametría no se logra distinguir también y en LIDAR sí. Entonces, a pesar de que la fotogrametría es mucho más económica, se puede hacer con cámaras más accesibles, puede ser cámara común. Entonces, se sube un dron y se toman las fotografías y LIDAR no. LIDAR sí necesita una tecnología bastante cara y específica para trabajar. No se puede trabajar con cualquier cámara como lo hace la fotogrametría. Es una desventaja de LIDAR, el precio y el manejo de todos estos datos. Luego pasamos a lo que son los tipos de LIDAR. Tenemos principalmente dos, y yo incluyo el tercero, que es el espacial, pero tenemos el LIDAR aerotransportado, el cual es el sistema LIDAR, está colocado en algún dron, helicóptero o avión y va tomando datos, como la fotogrametría. Tenemos el LIDAR terrestre, que son aquellos que miden los datos desde alguna superficie, como algún vehículo o un trípode. Y estos son datos mucho más densos y exactos, ya que son específicos de un área. Y por último tenemos el tipo de LIDAR o el sensor espacial, que son sistemas montados en un satélite que está en órbita sobre el planeta y toma datos constantemente. Entonces, primero tenemos lo que es el LIDAR topográfico. Aquí podemos ver una avioneta. Esta avioneta lleva un sensor LIDAR,
el cual emite su láser y, mide el retorno de la, de la señal. Este tipo de LIDAR de topográfico es usado comúnmente para mapear una superficie con aplicación de silvicultura, hidrología, geomorfología, planificación urbana, ecología del paisaje, ingeniería costera, evaluación de relevantamiento topográfico y algunos cálculos volumétricos. Cabe mencionar que el LIDAR topográfico es el más usado. Aquí tenemos el otro tipo de LIDAR aerotransportado, que es el LIDAR batimétrico. Este tipo de LIDAR está equipado con un láser capaz de penetrar el agua, el cual busca recopilar datos de profundidad del agua y la elevación de esta. El láser trabaja desde longitudes de onda del color verde del espectro visible, lo que habíamos mencionado al principio del video tutorial, que LIDAR comúnmente trabaja en infrarrojo, pero algunas veces trabaja en el espectro verde del visible. Debido a que el infrarrojo, como este es un ejemplo de lo que sería el infrarrojo, ya que no logra penetrar lo que es el agua, entonces el infrarrojo rebota y no logra penetrar muy bien lo que es el agua. Y en cambio, lo que es la longitud de onda verde dentro del espectro visible logra penetrar el agua. Entonces, por eso el sensor LIDAR en una avioneta, cuando se analiza batimetría, busca tener un sensor que trabaje en longitudes de onda de color verde también, no solo el infrarrojo. Luego tenemos los terrestres, en los que podemos mencionar el móvil, como en la imagen izquierda, que el sistema LIDAR es colocado en un objeto movible, como lo es en un vehículo, en este caso una camioneta, trenes o barcos. El LIDAR va montado arriba o atrás y este va tirando la señal láser hacia atrás, que va captando la información en movimiento. Estos datos suelen ser útiles en el análisis de infraestructuras, de carreteras, alambrados, postes y rótulos en carreteras o vías férreas. Y del lado derecho tenemos el LIDAR estático. Este, como su nombre lo indica, es un sensor LIDAR ubicado en un punto estratégico para captar una cierta área. Este sensor suele ser portátil y montado en un trípode, como se logra ver en la imagen. Suele usarse en interiores o en áreas muy específicas. En la imagen creo que se está usando dentro de una cueva. Y por último tenemos el sensor espacial. Los sensores o los sistemas aerotransportados y terrestres proporcionan una mejor definición que el espacial. Muy claro, es más específico, más denso, pero un sistema LIDAR espacial tiene un rango más amplio de información, lo que quiere decir que mientras los sistemas aerotransportados o terrestres captan solo una pequeña área, los sistemas montados en satélites captan una amplitud mayor. Un ejemplo de sensor espacial es el satélite INSEAD 2, que es Ice Cloud Land Elevation Satellite 2, que lleva un sensor LIDAR para medir la órbita, ¿verdad? Luego tenemos algo que es importante, que son algunos componentes que debe llevar LIDAR para poder trabajar, entre los que podemos mencionar un escáner láser, que es el encargado de enviar la señal en forma de luz láser hasta el objetivo y recibir la retroinspección de la señal enviada. También tenemos el sistema de navegación o posicionamiento GPS e INS, que proporciona información geográfica precisa sobre la posición del sensor, ya sea latitud, longitud, altura, que son coordenadas X, Y, Z, rotación, inclinación, balanceo y cabeceo del sistema LIDAR para poder obtener correctamente la distancia. Y por último, es un sistema informático que puede ser una computadora capaz de procesar el cálculo del eco de la señal o la retroinspección de la señal para obtener información precisa de la posición del punto y poder tener un producto mucho más preciso. Un sistema informático bueno nos va a dar productos muy, muy precisos.
Hablando del funcionamiento del LIDAR, tenemos que el LIDAR emite un láser desde el sensor, el cual es reflejado por un objeto y retorna nuevamente al sensor. El escáner mide el tiempo que tarda el láser en ser enviado desde el sensor hasta que éste retorna, obteniendo la distancia a la que se encuentra el objetivo. Esto mediante la siguiente fórmula. Tiempo de recorrido por la velocidad de la luz partido 2 nos da la distancia, donde el tiempo de recorrido es el tiempo total que dura la señal en llegar al objetivo o al objeto y retornar al sensor. Esto se multiplica por la velocidad del pulso o de la señal, la cual es la velocidad de la luz, que es una constante, se puede decir que de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto se divide entre dos teniendo en cuenta el recorrido del pulso, el cual viaja a la superficie y regresa. O sea, el recorrido es por dos. Y esto nos da la distancia. Luego tenemos que la señal láser se emite desde el sensor. Esta señal es reflejada por los objetos de una superficie tales como la vegetación. Aquí tenemos el ejemplo de un árbol, suelo o infraestructuras. Una misma señal puede retornar varias veces al sensor, así como observamos en la imagen que la línea naranja es la señal emitida y las líneas amarillas son los retornos. Aquí tenemos la amplitud, entonces cada vez que se llega a una amplitud definida es el retorno que se toma. Entonces tenemos que el primer retorno de la señal indica el objeto más alto del pulso emitido. Aquí podemos ver como la copa del árbol. También pueden ser parte superior del edificio o cualquier otra infraestructura, la parte superior de cualquier otra infraestructura. En caso de que no exista un objeto el cual interrumpa la señal, el primer retorno puede representar el suelo, ya que no hay un objeto que logre tener varios retornos, la señal va a llegar hasta el suelo. En caso de ser así, esta señal no va a presentar más retornos, ya que va a llegar hasta el suelo y va a ser solamente un retorno. Luego tenemos los retornos intermedios, como los miramos acá, el 2, el 3 y el 4, eh, que estos suelen representar a la vegetación, puede ser de menor tamaño, no la copa del árbol, sino que la vegetación intermedia. Y por último, tenemos el último retorno, que es este. Llega hasta el suelo y retorna. Entonces, el último retorno suele presentar el suelo como se mira en la imagen, ya que es la última señal recibida luego de penetrar el resto de objetos. Aquí la señal ya penetró la copa del árbol, la vegetación, las ramas, y ya llegó hasta el suelo. Aunque no siempre será, el último retorno no siempre será el suelo, ya que el pulso puede topar con algún objeto grueso como alguna rama o algún tronco, alguna raíz exuberante, el cual pueda confundir eh, el último retorno del suelo con esa rama o tronco. Comúnmente los últimos retornos tienen más probabilidad de ser suelo, como se muestra acá, lo que permite identificar el modelo de elevación del terreno. En un video posterior se mostrará esto. Y un primer pulso permite identificar de mejor manera el modelo digital de superficie. Luego tenemos la nube de puntos. Esto ya lo habíamos hablado antes, que hace referencia a un mapa con una alta densidad de puntos con coordenadas X, Y y Z. Esto es una nube de puntos. Todo lo que miramos ahí son puntos. Junto a otros atributos, cada punto contiene muchos más atributos que es coordenadas X, Y, Z y permiten observar en 3D toda esta área. Esta base de datos se representa actualmente en un formato LAS o comúnmente, ¿verdad? Es como se ha estado trabajando. Entonces, el formato LAS es un formato específico para los datos LIDAR, el cual soporta y logra mantener conservada información específica de los datos LIDAR. Este es un ejemplo, este es de ARMAP. Tenemos acá .las.
Este formato presenta información, como antes lo había mencionado, longitud, latitud y altitud, que son coordenadas X, Y, Z para cada punto del láser, además de intensidad, número y cantidad de retornos, valores RGB, tiempo del GPS, ángulo y dirección del escaneo. Otro formato en el que presentan los datos LIDAR es el formato LAS. En vez de S al final es Z, que es un archivo comprimido de los datos LAS. Aquí tenemos también lo que es la intensidad, que es uno de los valores que mide el sensor por cada pulso tomado. La intensidad hace referencia a la fuerza con la que un objeto es reflejado mediante el infrarrojo cercano. Aquí tenemos una imagen de de la intensidad. Esto es prácticamente es una fotografía pancromática que se puede sacar mediante la nube de puntos. Y tenemos por último lo que es la clasificación de puntos, que posteriormente en otro video se verá cómo se clasifican todos estos puntos, pero podemos mencionar que cada punto dentro de la nube de puntos LIDAR puede tener una clasificación que define el tipo de objeto que reflejó el láser. Estas clases tienen códigos predefinidos por la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección ASPRS. Esto para todos los datos en formato LIDAR, en formato LAS, perdón. Tenemos clases sin clasificar, que sería el acero, no clasificado, suelo, vegetación baja, media y alta, que son los retornos intermedios, edificación, ruido, clave modelo, agua, reservados para la asociación, y solape, que es los puntos que se solapan uno con otro. Y por último tenemos algunas aplicaciones de LIDAR que se pueden usar. Tenemos pérdida de vegetación por incendios, y uno puede medir un área de hace unos años con la de ahorita, o antes de un incendio y después de un incendio, podemos ver la pérdida de vegetación por incendios, caracterización de un hábitat, de plan de la vegetación, inventarios forestales por la altura de la vegetación, deformación de la superficie y simulación de inundaciones. Pueden existir otros miles de aplicaciones con respecto al LIDAR, pero estas son una de las que se pueden mencionar. Entonces, ahora veremos lo que es algunas aplicaciones para bajar LIDAR para que puedan seguir los ejercicios. Entonces, pasamos, estos links estarán en la descripción del video. Esta es una página de España, el cual hizo unos dos, tiene datos de 2008, creo yo, hasta el 2015, y 2015 hasta la actualidad, datos LIDAR. Entonces nosotros nos vamos a la página, vamos a modelos de elevación, digitales de elevación. Y aquí tenemos todo, tenemos LIDAR primera cobertura de 2008 al 2015, LIDAR de segunda cobertura del 2015 hasta la actualidad, mapa LIDAR, que son modelos digital de elevación, tenemos modelos digital de superficie, solo de edificación, solo de vegetación, tenemos muchos productos LIDAR. Para descargarlo solo nos vamos al lado de buscar. En nuestro caso, nosotros estaremos usando lo que es una imagen LIDAR, una nube de puntos que nos prestó la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur. Entonces, nosotros estamos tomando una imagen LIDAR de Guatemala, específicamente de una parte de Santa Catarina Pinula. Pero lo más parecido posible, por si quieren practicar esto, son datos LIDAR de esta página, que no carga. Entonces, en otros videos estaremos usando, como les digo, las otras imágenes, pero con estas perfectamente pueden practicar todo lo que nosotros estaremos haciendo. Entonces, acá nosotros, esto es España, nosotros nos acercamos, tocamos un polígono, nos vamos a cualquier área de España. Entonces, vamos a Zaragoza, dibujamos un polígono o ponemos un punto. Entonces,
tenemos ya el polígono ahí. Ahí está cargando y por todos los datos que tenemos. Los datos que nos interesan a nosotros son los modelos de elevación digital. Aquí tiene 4 y aquí nos sale. Entonces, a nosotros lo que nos interesan son estos que son modelos de elevación de digital. Son de 0.5. Podemos descargar la o los más recientes, ¿verdad? Podemos descargar estos y trabajar con ellos. Entonces, y si ya solo queremos ver exactamente los LIDAR, acá, eh, acá quitamos todos los demás filtros de mapas y solo dejamos lo que es modelos de elevación, que aquí es donde están LIDAR. Esta sería una página, esta es la que les recomiendo si quieren practicar, ya que tiene la 9 puntos es muy similar. Y la otra son datos espaciales. Esto es más recomendación para que puedan observarlo en algunos videos de la NASA que tiene ellos sobre estos datos LIDAR, porque son muy interesantes y son distintos. Entonces, entre los datos LIDAR, acá tenemos el Getty. Entonces, acá ponemos Getty, seleccionamos, no sé, un área, pongamos un punto, el de Guatemala, y nos tirará los datos Getty que tiene, o Getty. Entonces, estos son también datos LIDAR. Nosotros buscamos el que nos interesa y lo podemos descargar. El otro son los INSEAD 2. Okay. Estos datos se representan de otra forma. Voy a buscar. Aquí tenemos, aquí está. Aquí está. Comúnmente el L3 es el que contiene la mayor cantidad de datos. L3A, pero si no estoy mal, hay un L8. Entonces, el L8 es el que contiene datos de vegetación, altitud, pero el L3 está bien. Entonces, estos son, como les digo, no estoy muy familiarizado con estos datos, pero es muy interesante revisarlos en algunas capacitaciones de la NASA. Y por último, veremos dónde podemos analizar los datos LIDAR. Estos se pueden analizar en las plataformas que nosotros usamos para analizar datos normalmente ESIG, como ArcGIS, ArcGIS Pro, QGIS, para observar LIDAR, aplicaciones específicamente solo para observar LIDAR como Global Mapper y otras, pero cualquiera que tenga SIG soporta LIDAR. Aquí seleccionamos la capa LAS, la punto LAS, la metemos, esta es nuestra nube de puntos. Podemos observar acá según la elevación, donde tenemos una elevación mínima de 1811.33 metros sobre el nivel del mar, que son de colores azules, y la elevación máxima de 1932.75 metros sobre el nivel del mar. Esta es una nube de puntos. Acá podemos observar algunos filtros como clases, retornos, la intensidad, que con esto sacamos valores pancromáticos, valores RGB, los cuales no están asignados, entonces si lo colocamos se verá de color negro toda la nube de puntos. También tenemos algunos aspectos como elevación, como contornos, entonces podemos poner acá solo suelo y se nos hará un contorno solo del suelo. Acá lo colocamos. Entonces esperamos un poco y aplicando bien los filtros y los contornos tenemos un contorno del suelo. Aquí podemos ver. Y se puede jugar con todo esto.
solo hay que seleccionar clic derecho y las dataset. Este es ArcSense, es una extensión de ARMAP, entonces en ARMAP también se puede. También podemos observar QGIS, el cual lo único que hay que hacer, esta ya es, solo que esta es la imagen, solo que es muy pesada, entonces hay que acercarse mucho para observar los puntos. Lo único que hay que hacer en QGIS para trabajar bien en los archivos LAS es venir a complementos, a administrar e instalar complementos. Esperamos un poco. Y tenemos de acá, le ponemos acá las tools. Aquí yo ya lo tengo instalado, pero lo seleccionamos, lo instalamos y ya se puede trabajar acá también. Por último tendremos ArcGIS Pro, que es en el que yo y los siguientes videotutoriales estarán basados. Entonces aquí también vamos a catálogo, abrimos nuestro ArcGIS Pro, abrimos nuestro proyecto, vamos a catálogo, lo ingresamos. Lo importante acá es, como este es el que vamos a trabajar, les enseñaré las estadísticas, siempre hay que recalcularlas, acá yo ya las recalculé, pero ponemos forzar recalcular y actualizar. Estas nos dan estadísticas constantes, sistemas de coordenadas, siempre hay que trabajarlo con un sistema de coordenadas. Antes de ingresarlo hay que cambiar el sistema de coordenadas. Nosotros trabajaremos GTM, ya que es el que se trabaja en Guatemala. GTM es el cuadrante 15.5, ya que Guatemala está dividido en cuadrante 15 y 16. Se hace más fácil mover un poco este cuadrante a un 15.5 y trabajar toda Guatemala en un cuadrante. Entonces esa es específica para Guatemala. Así que pongo acá GTM, buscar, y ya lo tengo en GTM, aceptar. Entonces aquí este ya es la nube de puntos. También podemos observar, si seleccionamos un punto, algunos valores que ya habíamos mencionado en la presentación que tienen cada punto del... Lo voy a seleccionar mejor. Cada punto de la nube de puntos tiene estos valores. Aquí tenemos la ubicación, elevación, coordenadas, código de clúster, retornos, intensidad, origen del punto, registro del punto, hora, RGB, que son valores no asignados, pero ya se los asignaremos, y entre otros. Y por último, veremos algo en las propiedades. Aquí tenemos, si nos vamos a propiedades, hasta filtro las, podemos seleccionar los filtros que nosotros queramos ver. Este ya tiene la mayoría de códigos clasificados, podemos verlos todos, pero yo le quité lo que es no asignado y los de superponer, que son los puntos superpuestos. Aquí les mostraré cómo se mira si no le quitamos el superponer. De todos estos puntos que se miran traslapados acá y acá, estos son puntos sobrepuestos, entonces el filtro LAS ya los quita. Entonces nosotros solo le quitamos eh, el filtro LAS superponer y ya se mira mejor. Entonces acá nos vamos, quitamos el superponer, aceptar. Y ya no se tendría por qué ver esos puntos. Como le digo, aquí está. Ya no se miran todos esos puntos superpuestos. En otros videos explicaremos bien cómo clasificar, cómo realizar modelo de elevación digital, modelo digital de superficie, entre otros. Nos vemos en otro video. Gracias.